Hola, hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bienvenido al podcast de Inagotable Amor. Yo soy María José y estamos aquí junto a José Luis una semana más que podemos dialogar con ustedes. Nos gustaría pues saber qué tal su semana, cómo les ha ido, qué tal tu semana, José. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una semana más a este podcast de Inagotable Amor. Bueno, una semana muy, muy buena. Un poquito, pues, enfermo de la garganta y tal. Me notarán un poco la voz, pero pues ahí vamos, adelante, confiando en el Señor y agarrado de su mano. Sí, ha sido una semana muy interesante, con muchas cosas. Hemos, como dice José, hemos pasado enfermos un poquito, pero bueno, el Señor ha sido bueno y en medio de todo, pues, ha provisto y hemos salido adelante. Yo me recuperé súper rápido, José, pues, le ha costado un poquito más, pero bueno, estamos bien. Nos gustaría saber qué tal su semana, cómo la han pasado, qué les ha hablado Dios en esta semana, qué ha hecho Dios con ustedes en esta semana. Y bueno, si pueden, déjenlos en los comentarios para poder Sí, saberlo. yo creo que esto es interesante, que podamos recibir Interactuar. mensajes de parte de ustedes, de cómo les ha ido, de cómo van pasando pues los días. También eso nos retroalimenta. Sí, es interesante también saber si les ha ayudado los videos que han escuchado. Por ahí hemos recibido mensajes por internos de que les ha hablado directamente al corazón y bueno, eso también nos anima mucho cuando nos cuentan aquello porque confirmamos que Dios quiere hacer algo a través de las redes sociales. Así es, así es. Necesitamos realmente, pues, saber que estamos, pues, aportando un poquito, pues, para que el reino de Dios avance y también puedan tocar corazones de las personas. Sí, 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 es verdad. Y bueno, te cuento pues que dentro de mi semana ha pasado algo muy curioso, bueno, algo Dios ha querido hacer. Durante esta semana he conversado con muchas personas y el tema que hemos abordado con estas personas, todas parecían ser iguales, todas tenían el mismo problema, todas cursaban por algún problema en específico y me llamó mucho la atención porque me tocaba conversar con personas que estaban lidiando en ese momento con eh, depresión, con ansiedad, con estrés, con angustias. Muy común eso ahora, ¿no? Sí, es muy, Bueno, desde hace ya algunos años, ¿no? sí, pero me llamó mucho, mucho la atención que a diario me escribieron ciertas personas. Bueno, yo también suelo escribirles, preguntarles cómo están, cómo va su semana. Siempre trato de cuidar las relaciones de amistad y bueno, y de familia también. Y muchas de ellas coincidieron en estar atravesando problemas de estrés extremo, ansiedad y depresión. Mm, Y no solamente, estoy hablando de personas adultas, estoy hablando de, hijos de pastores, estoy hablando, hijos de hermanos de la iglesia, estoy hablando de, universitarios, amigos míos del trabajo, estoy hablando de muchas personas que están mm. pasando por esta situación. Y se me hizo y cuando conversábamos se me hizo, algo notorio por parte de Dios, y le digo a José el momento de, bueno, que vamos a conversar en el siguiente podcast, y conversaba, ¿no? Lo que me estaba sucediendo, y llegamos, pues, hay que hablar de este tema que es importante, ¿no? Sí, sí, yo creo que es un tema muy, muy interesante y muy, como decía, común en estos tiempos. eh, Mucha gente pues está pasando por ciertas dificultades que acarrean pues ansiedad, depresión, ¿no? Y es algo que realmente tenemos que hablarlo. Sí. Y muchas veces no se habla, ¿no? En los Mm. círculos religiosos, en los círculos eclesiales, no se habla sobre esto porque pensamos que pues es algo que no le va a tocar a un hijo de Dios, ¿no? Sí, y es que estos tipos de problemas no hacen excepción de personas, ni de género, ni de religión, Ujú, ni de nada de aquello, que muchas ujú. veces decimos: "No, porque somos cristianos, pues no tenemos que estar luchando con una depresión o Mm, una ansiedad", pero no es así. Creo que sí, humanamente todos a lo mejor pueden estar pasando por aquello, y como te decía, las personas que me escribieron eran, personas cristianas y amigos que no son cristianos. mm, Entonces, me llevó a pensar, o sea, toda la humanidad está pasando por esto.
y Ujú. es muy difícil sobrellevar esta situación. Es Sí. muy difícil luchar estas ansiedades, estas depresiones, estos miedos, el estrés de la situación que estén pasando, es muy difícil sobrellevarlo solo. Ahora, tú, que creo que tú has vivido de cerca un poco más esto, ¿no? Y y creo que, pues, es válido que sepamos, ¿no? De una persona que tal vez atravesó por esto, ¿cuáles son los síntomas de la ansiedad? ¿Cuáles son los síntomas que tienes cuando o que una persona tiene cuando, comienza a entrar en esto, en la ansiedad? A ver, bueno, para los que, bueno, algunos sabrán, otros no. En este podcast voy a ser muy infidente y confiar mucho en ustedes. Y bueno, a mí se me diagnosticó un trastorno ansioso depresivo, un trastorno mixto ansioso depresivo. Y bueno, yo llegué a tal punto de que esto yo ya no tenía síntomas, o sea, los síntomas míos ya me llevaban a tener un trastorno que es un problema psicológico, ya que a más de tratarlo con psicólogos, pues también se trata con psiquiatra, porque era algo que, yo ya no lo podía sobrellevar. Y yo no te estoy hablando de que cursé esto antes de conocer a Cristo. Te estoy hablando de que lo viví ahora dentro de mi cristianismo, dentro de ser una hija de Dios, pasé por esto. Mm, Y no me avergüenza decirlo, y aprovecho para, si tú estás pasando o estás sintiendo de que estás pasando por un proceso de ansiedad, de depresión, que son cosas que no deberíamos temer a decir, estoy pasando por esto, porque puedes buscar ayuda y puedes solucionarlo antes de que suceda algo más grave. claro, lo importante es eso, ¿no? Reconocer, Lo ¿no? importante es reconocerlo. Ahora, tú me preguntas sobre los síntomas. Claro, si hablamos de ansiedad, sabemos que la ansiedad es algo que la naturaleza de nuestro cuerpo humano siente al momento de sentirse amenazado o en peligro. Pero claro, esto ya va más allá o se convierte en un trastorno cuando Mm, ya los síntomas son muy fuertes. Por ejemplo, a mí, bueno, se me empezaba a cortar la respiración, era un dolor muy profundo aquí en el pecho, era como una presión en el pecho que no me dejaba ni respirar, empezaba con la sudoración en las manos, el cuerpo ya empezaba, mis manos empezaban a temblar, mm, adicional por la depresión, pues llegaba momentos que no quería ni siquiera pararme de la cama. Bueno, muchos conocen a mis hijos, pero yo tengo 3 hijos y tampoco me avergüenza decir que cuando estaba con depresión yo ni siquiera quería pararme de mi cama, atender a mis hijos, porque era parte de esta sintomatología que estaba mm, pasando. Y, y claro, empecé a reconocerlo cuando empecé a buscar ayuda, cuando dije, sabes que esto no está bien, mm. no estoy bien. Y no era porque eh, muchas personas empezaron a decir, no, cuando conversaban conmigo, pero si tú eres cristiana, ¿por qué estás así? Es que debes estar en pecado, es lo primero que te dicen. Se empiezan a juzgarte o a señalarte o a buscarte el por qué estás así. Entonces, estos problemas psicológicos vienen desde cosas que nos han pasado a veces en nuestra infancia. Y claro, las sobrellevamos toda la cantidad de años y luego llega un momento de que algo hace que todos estos síntomas, hace como que esto explote y empiezas ya a notar la ansiedad con temblores en las manos, con falta de respiración, con llantos que no paran, con una depresión que no te puedes parar de la cama, con una depresión que no quieres hablar absolutamente con nadie, que no quieres relacionarte con nadie. No sé, si tal vez has pasado por un divorcio, puedes empezar a sentir depresión, la ansiedad, la angustia. Hay mucha depresión también posparto, después de un embarazo, pues llega esta parte que es una depresión posparto, de que ni siquiera quieres saber sobre tu propio bebé y no hay que juzgar a aquella persona porque es algo que se sale de sus manos, o sea, no está Mm, sintiendo el no quiero a mi bebé, sino que estoy pasando por un problema de que me hace sentir rechazo hacia mi bebé. Y hay muchas personas que han estado con esta situación, cantantes cristianas incluso, que han comentado su testimonio y muchos lo conocen. El divorcio, el que un negocio se te vaya a quiebra,
O sea, hay muchas situaciones que hacen que esto explote y claro, como venimos con cosas desde la infancia, entonces esto sucede así. Mm, cuando hablabas de cosas que quizás acarreamos, ¿no? Que venimos guardando por años en nuestro corazón, se me venía la imagen, ¿no? De en una piscina, alguien que trata de de presionar balones de aire debajo del agua, ¿no? Y se me venía la imagen de una persona tratando de tener abajo todos esos balones, pero en un momento, alguno se le va a escapar y va a explotar hacia arriba, Por ¿no? más que intentes, de algún momento, eso sale a flote. Sí, y lo que tú dices es verdad, ¿no? Son cosas que muchas veces nos hacen, pues, no querer vivir, no, desgano de muchas cosas, que mi importismo de las cosas que me rodean, y me viene a la mente, ¿no? Una narración, del profeta Elías, que también, ¿no? Pasó depresión, A tal eh punto que deseó morir. deseó morirse. Mira, en Primera de Reyes 19 dice: "Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos". Y mira lo que dice el versículo 3: Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Y es verdad, ¿no? Cuando te sientes así, es como que quieres estar, tú lo has dicho, quieres Uno estar prefiere solo, aislarse. no quieres estar con nadie, no quieres ver a nadie, ¿no? Y dice, y se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Y mira lo que dijo: "Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron". A tal punto llegó Elías, ¿no? Que quiso morirse. Es decir, la ansiedad te lleva a ese punto, ¿no? La ansiedad y la depresión. De no querer vivir, de no querer seguir adelante, y es ahí donde tú dices, ¿no? Que los síntomas hay que saberlos identificar, ¿no? Y Sí. tú decías, ¿no? Que si estás sintiendo esto, el otro, yo creo que a lo mejor tú que estás escuchando, quizás, te sentiste identificada con algunas cosas que decía María José, ¿no? Acerca de los síntomas de la ansiedad. Ahora, Y mira, Elías era un hombre de Dios y a mm, pesar de ello, a Dios mismo le pidió morir. O sea, y si grandes personajes de la Biblia pasaron por aquello, ¿quiénes somos nosotros para no mm, sentir aquello? ¿Quiénes somos nosotros para sentir vergüenza y decir, sabes qué, porque soy cristiano, no puedo sentir ansiedad, no puedo estar en depresión? Muchas veces el cristianismo se moraliza, ¿no? Y dicen, bueno, el cristiano, no toma, no miente, el cristiano no puede sentir ansiedad, el cristiano, o sea, muchas veces piensan que somos ángeles con alas y aureolas y que somos santos, cuando no es así, somos humanos, somos pecadores en el que Dios nos moldea, Dios nos trabaja día a día, mm, pero eso no nos lleva a que no podemos pasar por estas situaciones. Entonces, eh, es importante buscar ayuda en cualquier momento que tú te empieces a sentir así, porque si uno intenta ocultarlo, lo único que va a llevar es a hacerse más daño mm, y estos síntomas van a seguir hasta que uno siente enloquecerse, uno siente y dice, no puedo más, ¿qué está pasando conmigo? Siento que me va a dar un infarto, siento que me voy a desmayar, porque los síntomas son tan fuertes que ya uno no los puede medir mm. y ni tú mismo te empiezas a reconocer. Sí, Dices, ¿qué estás pasando? Siento que me voy a volver loca, siento que me voy a volver loco, no me siento bien. Pero si no buscas ayuda, va a llegar un momento en que vamos a estar como Elías y vamos a pedir morir. Y mm, te lo dice una persona que muchas veces intentó suicidarse y muchas veces tuvo ganas de morirse, mm, ¿sí? Entonces yo vengo con un problema psicológico desde mi adolescencia, desde mis 15 y 16 años de edad, pero claro, hubieron situaciones ahora en mi adultez que me llevaron también a estar en esta situación y a querer también, mm. a pedirle a Dios, sabes que no quiero sentir esto, eh, sabes que mátame mejor, llévame contigo o desaparéceme de aquí porque no quiero más sobrellevar esto. Ujú. Sí, y bueno, y yo creo que también es importante reconocer de que Dios va a estar allí, ¿no?
Dios va a estar allí, Dios va a meter su mano si tú pides la ayuda, ¿no? Si tú te acercas a Él. Y yo creo que cuando vemos los ejemplos bíblicos también vemos a un David, vemos a un mismo Jesús, ¿no? Pasando a lo mejor por una temporada de ansiedad, pero ellos rápidamente fueron a la clave de cómo podían salir de esto, ¿no? Jesús, recuerdas el pasaje de cuando iba a ser crucificado, ¿no? Dice que Estaba tan se fue a un estresado. lugar a orar, estaba tan estresado, como tú dices, y comenzó a sudar gotas de sangre. Estaba en una depresión extrema a tal punto de que en su físico, su cuerpo físico, en su físico sucedió esto. Entonces, Y hay estudios médicos mm, que reflejan de que cuando una persona está en una total ansiedad, una total angustia, de desesperación mm, y un momento de presión tal que lo lleva a tal estrés de que dice que tu cuerpo empieza a sudar mm, sangre y fue mm, lo que experimentó Jesús. Porque claro, al saber que tienes que morir de la forma que tenía que morir Jesús, y él ya lo sabía, mm, y él no quería pasar por eso. Él se lo dijo a Dios. Le dijo: mm, "Si es posible, Padre, que pase de mí esta copa". Entonces, al sentirse tan abrumado, y yo con certeza lo digo, él no quería ir a la cruz, mm, pero su obediencia lo llevó a más. Pero claro, esto lo llevó a angustiarse, esto lo llevó a luchar con eso de yo no quiero, pero tengo que obedecer. Entonces se estresó a tal manera de que empezó su cuerpo a reflejar ese estrés, o sea, empezó a expresar ese estrés máximo que tenía. Y es lo que mm, hace nuestro cuerpo cuando nosotros sentimos depresión, cuando estamos con mm, ansiedad, tu cuerpo empieza a reflejar, a botar esos síntomas, empieza a temblar, empieza a tu corazón a palpitar demasiado. Entonces, es un momento en que tu cuerpo ya no da más, y lo mm, vivió Jesús. sí, Y si Jesús lo pasó, yo siempre voy a recalcar, ¿quiénes somos nosotros para luego decir o esconder que estamos pasando por una ansiedad, una depresión o o un tratar, estrés o máximo, tratar de luchar solo, o ¿no? tratar de luchar Sí, solo? porque creo que ese es uno de los problemas, ¿no? Muchas veces en el círculo cristiano no queremos decir las cosas eh, porque al miedo al que dirán, ¿no? Y tratamos de luchar o de salir de cualquier tipo de adicción o cualquier cosa solos y solos no vamos a poder, Mm. ¿no? Y tú que nos estás viendo, si estás pasando por ansiedad, por depresión, por algún problema, no luches solo, no luches solo porque no vas a poder salir, no vamos a poder salir solo. Por eso necesitamos a gente alrededor, necesitamos, sí, a Dios para ir a Él, pero también necesitamos gente alrededor nuestro para que nos ayude, ¿no? Sí, justamente por eso pusimos el tema de este podcast, no luches solo. Mm, En mi testimonio, yo te puedo decir que intenté luchar sola. ¿Por qué? Por temor a lo que iban a decir de mí, por temor al haber estado sirviendo junto a José, y decir, si ella está sirviendo, ¿cómo puede? O sea, mi mente me llevaba a pensar, si yo estoy sirviendo, ¿cómo voy a poder estar pasando por esto? ¿Qué van a decir mis pastores? Y trataba de ocultarlo a tal punto de que cuando ya no pude ocultarlo más, ya necesité hablarlo y las personas empezaron a juzgarme, a señalarme, no es que debes estar en pecado, debes estar haciendo esto y que por eso estás pasando por ansiedad. Entonces yo llevé o empecé a sobrellevar esto sola mm, y dije, bueno, sola lo voy a buscar, sí, con terapia psicológica porque necesitas de un profesional que te ayude. Entonces empecé a hacerlo de esa forma. Entonces dejé a un lado el querer buscar ayuda, de Dios, y dije: "No, bueno, voy a sobrellevar esto acá porque, las personas a las que yo considero mis, hermanos en Cristo me están empezando a juzgar, me están empezando a señalar, están empezando a escarbar el por qué estás así", en lugar de haberme dado un abrazo, haberme dicho: "¿Sabes qué? No estás sola. Jesús está contigo, Jesús sintió lo mismo que tú sentiste y puedes sobrellevar esto junto con Él". mm, Pero no, entonces, al ver que yo no tuve ese apoyo por parte de las personas que yo, necesitaba, tal vez ese apoyo, entonces yo dije: "Bueno, voy a llevarlo sola, voy a buscar un psicólogo porque sí necesito ayuda, no me quiero sentir así más y voy a hacerlo de esta forma". mm, Pero claro, no pude. No pude porque quiero o no, sí, yo seguía todas las indicaciones que me decía mi psicóloga, pero aún sentía
esa carga muy pesada. mm. Es una carga muy pesada de llevar. Y la psicóloga me decía: "Si tienes que llorar, llora". Y yo lloraba, y lloraba, y no paraba de llorar, y cuando ya paraba de llorar, seguía sintiendo esa carga. Y en tu experiencia, ¿cómo lograste sobrellevar, ¿no? Esta ansiedad. ¿Cómo lograste tú, de alguna manera, llevar más leve esa carga? Porque, como tú me has dicho, ¿no? No es que desaparece de forma instantánea, ¿no? No es que ya no está y ya se fue, como muchas veces creemos, ¿no? Que tenemos una lámpara mágica, Dios tiene una lámpara mágica que quita las cosas de la noche a la mañana, que lo Exacto. puede hacer, Dios es poderoso y Ujú, tal, pero muchas veces hemos crecido así pensando de que sí, Dios me va a quitar esto, ya, ¿no? ujú. ¿Cómo tú lograste Sobrellevarlo. sobrellevar la ansiedad? Sí, y es que esto se sobrelleva. Y justamente a eso iba. Al momento de intentarlo hacer sola y veía que no podía y seguía con esta carga y sentía con esa angustia, eso te lo sientes acá. Entonces yo tuve una experiencia con Dios. Dios tuvo que hablarme de tal manera en donde me tuvo que decir, o pones esto que te está pasando en mis hombros para ayudártelo a llevar, o no vas a poder, Mm, o vas a terminar volviendo a sentir las ganas de morirte y de no querer avanzar más y de ya no vas a poder sola. mm, Entonces, Dios fue muy directo conmigo. Eso sí, fue muy desgarrador la forma, fue muy difícil, muy doloroso, mm. pero eso me llevó a experimentar a un Dios que me abraza cuando estoy desesperada, cuando estoy angustiada, cuando me siento que no puedo más. Un Dios que puede llevar mis cargas. Mm, Hay un versículo, ¿no? Que dice que Él nos ayuda a llevar nuestras mm, cargas. mm. Específicamente el versículo exacto no me lo sé, si tú Sí, te lo... aquí que justamente lo estaba buscando, me estaba recordando eso, ¿no? De que Dios te ayuda Si a puedes llevar las leerlo. cargas. Dice, ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar. Y esto es tan real, y yo te puedo decir que yo he vivido este versículo en donde, sí, mi ansiedad, mi depresión no desapareció de la noche a la mañana y hasta ahorita no desaparece porque sigo teniendo crisis de ansiedad cuando suceden ciertas cosas que llevan a que esto sobresalga, pero yo te puedo decir que antes yo lloraba horas, podía estar llorando horas y no podía dejar de llorar y cuando ya lo lograba, aún sentía esa carga, pero ahora cuando yo llevo mi ansiedad delante de la presencia del Señor, cuando yo dejo mi angustia delante de los pies del Señor y me pongo a llorar, y si tengo que llorar, lo hago, y yo le digo al Señor lo que yo estoy sintiendo, y cuando yo termino de llorar y de orar, créeme que siento un alivio. Mm, Esa carga se ha ido. Por eso yo ese versículo lo he experimentado y lo he vivido y te puedo decir que si tú entregas tu depresión, si tú entregas tu ansiedad, si tú entregas tu estrés a Jesús, Él va a llevar esa carga. Porque como lo dice el versículo, nosotros vivimos angustiados mm, por el día a día, por el afán del trabajo, por la familia, que hay mm, que proveer, que hay que trabajar, que hay que ser madre, que hay que ser eh, emprendedores, que o sea, hay muchas cosas que nosotros queremos controlar mm. y no podemos, entonces nos lleva a desesperarnos, pero si tú entregas toda esta carga a Jesús, créeme que va a ser mucho más liviano. Si tú estás pasando por crisis de ansiedad, por crisis de depresión, créeme que cuando tú experimentas a Dios en tu vida, tú sientes que Dios te está acompañando, que Mm. Dios te abraza en cada momento que te sientes solo, angustiado, triste. Cuando sientes que todo el mundo no te entiende, hay un Dios que sientes que te abraza y que te comprende. Sí, y bueno, esto creo que es vital, ¿no? Tener esa experiencia, ese encuentro con Dios. Y yo creo que cada uno de los que hemos decidido seguir a Jesús eh, debería buscar esto, ¿no? Como Mm, decía el salmista, decía, como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, el alma mía. Y es nuestra alma la que anhela esa conexión, esa intimidad con Dios, ¿no? Y estar en la presencia de Dios, dice la palabra, que estar un momento en su presencia es mejor que estar 1000 fuera de ellos, ujú. ¿no? Y realmente cuando
estamos en la presencia de Dios, cuando nos derramamos delante de Dios, cuando le abrimos nuestro corazón, cuando le decimos, Señor, aquí estoy, yo me rindo, te pongo mis cargas, te pongo todo lo que está molestándome, angustiándome, lo que me está provocando ansiedad, te lo pongo delante de ti. Dios se va a encargar de traer ese refrigerio a tu alma, de traer esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ese amor inagotable de Dios que no cesa de derramarse, va a llegar, porque dice su palabra que en su presencia hay plenitud de gozo. Es decir, cuando vamos delante de Dios y le entregamos nuestras cargas, le decimos, Señor, yo no puedo con esto, yo no sé cómo hacer, he tratado de luchar solo, pero te lo entrego a ti, me derramo delante de ti. Él promete que va a llevar esas cargas, que Mm, las va a llevar y te va a ayudar a sobresalir de aquello, ¿no? Y es un proceso. así Y es. eso es importante entenderlo, es un proceso, no llega de la noche a la mañana. Requiere perseverancia, requiere que nosotros nos enamoremos de Jesús y que realmente anhelemos esa presencia, anhelemos más de Dios. Sí, sí, efectivamente es así. Yo creo que la clave es, si tú estás pasando por estas situaciones, busca ayuda profesional, pero no te olvides de Dios. O sea, es importante, porque yo también digo mucho que si Dios creó a Dios permitió que se hagan las profesiones y todo esto, es importante de que, claro, ellos nos enseñan maneras de cómo sobrellevar cuando te da la ansiedad, tips para poder en el momento de que tienes una crisis, qué hacer, cómo analizarlo, cómo conocerte a ti mismo, cómo sobrellevar todas estas cosas, todos estos síntomas, pero también es importante de que esto vaya de la mano con tu espiritualidad. Y te lo digo porque yo lo he vivido. Y cuando yo entrelacé la ayuda del profesional de psicología, incluso yo estuve con psiquiatra también, porque lo mío fue muy fuerte, fue ya un problema psicológico muy grave. em, lo entrelacé con la espiritualidad con Dios, con mi vida diaria con Dios, y la clave que yo te puedo decir, o te puedo decir, esto me ayudó a mí, fue el tratamiento psicológico y psiquiátrico, en mi caso. Ya el psicólogo, pues, si tienes algún problema o alguna necesidad de ir a un psiquiatra, pues, te lo dirá, pero el no descuidar esa intimidad con Dios, el día a día hablar con Dios, el día a día entregarles tus preocupaciones a Dios, el decirle, ayúdame a sobrellevar esto, o estoy preocupada por esto, o estoy pasando por esta situación. Aquello me ayudó muchísimo. Mm, Entonces, son cosas que yo creo y que en mi testimonio he vivido que tienen que ir de la mano. Que sí. son cosas que no puedes hacerlo solamente con un psicólogo y que no puedes hacerlo solo con Dios. Porque yo recuerdo que a mí muchos me decían, em, a mí incluso, voy a ser un poquito infidente en lo que voy a contar, pero mi mamá me escondía las pastillas. Cuando mi mamá no entendía la gravedad de mi enfermedad psicológica, mi mamá me decía, no, pero es que solamente orando, que solamente con Dios lo puede hacer. O sea, sí, Dios puede hacer milagros de este tipo, pero lo mío ya, el profesional dijo, hay que hacerlo de esta forma. Entonces, claro, no lo puedes hacer solamente con el profesional y no lo puedes hacer solito de una manera de que voy a orar todos los días y así me voy a sanar. Entonces, yo creo que hacerlo de la mano con Dios y con el profesional que te está ayudando es la manera más efectiva. Sí, Te lo digo en mi testimonio, por lo que yo lo he pasado, tal mm. vez hayan personas que lo hayan vivido de otra manera diferente. Sí, hay casos que Ujú. Dios pues, ha tocado Mm, sobrenaturalmente a una persona y yo he escuchado personas que dicen, "Y yo estaba en depresión, Dios mm. me tocó, Dios me, Y de un tuve día una a otro. experiencia y me la quitó". Y Ujú, es válido, ¿no? Porque Dios es un Dios de poder así es. y no podemos negar su poder, no podemos negar su capacidad de ser Dios, Y yo he experimentado que Dios hace cosas de hacer cosas milagrosas. imposibles, pero lo que tú dices también es válido, ¿no? Poder eh, incorporar otras disciplinas, ¿no? Mm, A lo que es también la mm, espiritualidad. Creo que eso ayuda bastante, ¿no? mm, Y Dios ha dado la capacidad, como tú ujú, dices, a las personas para poder prepararse y poder ayudar a otros. Y tú hablabas algo que creo que también ahora lo quiero
un poquito dirigir, ¿no? A aquellas personas que quizás no tienen esa relación con el Señor, quizás no, tú no tienes esa relación con Dios, quizás tú no has conocido a Dios, quizás te hablaron de Dios, quizás tus padres te llevaban a un servicio religioso, pero realmente no has conocido a ese Dios y estás pasando por ansiedad. Déjame decirte, y lo siento en mi corazón decirlo, que Dios te está de alguna manera llamando, ¿no? A que vuelvas su mirada a Él, a que realmente eh, quieras experimentar a ese Dios, a ese Jesús que puede sanar, que puede cambiar, que puede transformar tu vida. Y yo te animo a que tú puedas buscar a ese Jesús y decirle, Jesús, aquí estoy con mis cargas y quiero leerte otra vez este versículo que me parece fabuloso. Dice Jesús hablando y tómalo como Jesús hablando a tu vida ahora. Siempre estás angustiada o angustiado y preocupado, vengan a mí. Si es tu caso, si tú estás pasando esto, ven al Señor. No te vas a arrepentir. Yo lo hice hace 25 años y créeme que fue la mejor decisión que he hecho. Venir a los pies de Jesús y entregarle mi vida, entregarle a mis cargas. Y Él dice, ven a mí y yo te voy a hacer descansar. Yo te voy a hacer descansar. Si tú estás pasando por esto, entrégale tu vida al Señor. Dile, Señor, yo anhelo conocerte, anhelo realmente experimentar a ese Jesús que me hablan, a ese Jesús que escucho. Anhelo realmente experimentar esa presencia. Ayúdame, ayúdame. Dios Él dice en su palabra que Dios amó al mundo, Dios de tal manera al mundo que envió a Jesús para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga esa vida eterna, esa vida abundante que es aquí y va a ser un día en la eternidad. Sí, y me gustaría también, así como tú te has dirigido a aquellos que no conocen de Jesús o que no lo han experimentado todavía, y me gustaría a mí ahora dirigirme a aquellos que ya han experimentado a Jesús, que tal vez ya llevan años caminando en los caminos del Señor, que llevan cristianos por muchos años, que ya han estado sirviendo, que han estado en el pastorado, que son hijos de pastores, o cualquier persona que esté en la iglesia y esté pasando por ansiedad, depresión, un estrés máximo, no lo calles, que no te dé vergüenza. Habla con tu pastor, dile, mira, estoy pasando por esto, busca ayuda, también busca si puedes conseguir un psicólogo que sea cristiano, eso sería de mucha ayuda, pero no lo calles. Hay muchas personas que dicen, no, es que yo no lo quiero decir porque yo soy el hijo del pastor y me da vergüenza. ¿Qué va a decir mi papá? ¿Qué va a decir la gente de la iglesia? No teman a decir cómo se están sintiendo, porque luego lo pueden lamentar. Luego pueden pasar una situación más difícil y luego va a ser muy tarde para ayudarle. Entonces, busca ayuda, no tengas vergüenza. Jesús lo pasó, Jesús vivió aquello. Jesús también pasó por un enojo. Yo me acuerdo, siempre dicen, no, es que cuando uno también está pasando por ansiedad, se frustra mucho, se enoja mucho. Jesús también pasó por ello, Jesús te entiende. Jesús volteó las mesas cuando vio que la casa de su padre le habían hecho de un mercader, pero Jesús te entiende y no puedes luchar solo, no puedes aislarte y decir, no lo quiero contar porque soy cristiano. Más bien busca ayuda, habla con tu pastor, busca gente cercana a ti que esté orando por ti para que te ayude a sobrellevar esto y no lo hagas solo. No luches solo. No luches solo, busca ayuda de un profesional y busca ayuda de Dios. Ten más intimidad con Dios. Sí, yo sé que a veces cuando uno está así, uno ni siquiera quiere orar, ni siquiera quiere leer la Biblia, pero ahí donde estás acostado, así sea un pensamiento, dile: "Señor, no me quiero sentir así, no lo quiero hacer solo, ayúdame", y vas a ver cómo tú sientes la presencia del Señor, abrazándote, porque cuando uno está así, lo único que a veces uno quiere es un abrazo. Uno quiere que no quieren que te digan nada, sino que tú solamente quieres un hombro en donde reposar tu cabeza y llorar, y Y, simplemente y, y, eso. y el que siempre va a estar y nunca te va a negar ese abrazo es el Es Señor, Jesús, es el ¿sí? Señor. Porque muchas veces las personas, claro, No lo entienden no lo muchas veces. entienden, no lo entienden y te empiezan a señalar, te empiezan a juzgar
Y bueno, que no guardes esto en tu corazón, porque eso a la final también te lastima, porque son humanos y no entienden la situación que mm, estás atravesando tal vez, pero Dios sí te va a entender, Jesús sí te va a entender porque Él vivió eso. Muchos personajes de la Biblia le pasaron por eso y hay muchos ejemplos más ujú, de personajes bíblicos que pasaron por tal situación que desearon hasta su muerte. mm, Pero no esperes tú a sentir deseos de morir para buscar ayuda o para recién ahí clamar a Dios y decir, Señor, ayúdame, sino que hazlo desde ahora. así es, así es. Pues muy interesante, muy eh, valioso poder escuchar pues de tu experiencia. Me parece que muchas personas eh, a lo mejor en este momento se sentirán identificadas, pero es lo que queríamos de Mm, alguna forma dialogar, ¿no? Y de alguna manera dejar esto en el corazón de las personas que a lo mejor están pasando por esto y, y darles esta palabra que creo que Dios nos las dio, mm. ¿no? No luches solo, no luches solo. Dios está contigo si tú te acercas a Él, si tú vas a Él, si tú realmente lo pones como el Señor de tu vida, Él te va a ayudar. Sí, y esta experiencia que vas a pasar, si tú le entregas a los pies del Señor y dejas que el Señor te ayude, yo estoy segura que tú vas a ser de bendición para otros que estén pasando la misma situación. Te lo dice una persona que ha pasado por depresión, por ansiedad, que también ha intentado suicidarse, que ha deseado la muerte, pero todas esas cosas que he pasado me han ayudado a ser el hombro de otra persona, Mm, de y créeme que cada que una persona que me dice: "Estoy pasando por esto, tengo depresión, tengo ansiedad", yo confirmo que Dios me permitió pasar por todo lo que pasé para yo poder luego ayudar a otras personas. Y créeme que cada que alguien yo me entero que está en depresión, soy intencional en buscarle, en escribirle, en animarle, porque yo no quiero que lo que yo pasé, que lo que yo sentí, eso que me llevó a un sentir de dolor tan grande, no quiero que nadie más lo pase, no quiero que ningún familiar mío lo pase, no quiero que ningún amigo mío lo pase. Y yo trato de ayudar, de ser ese hombro, trato de ser lo que yo quería que sean mm, conmigo. Entonces, tu vida puede ser de bendición para otras personas luego. Así que yo sé que a veces uno se queja y uno dice, ¿por qué estoy pasando por esto? Pero si Dios te ha permitido pasar por aquello, es porque algo grande te espera, porque tal vez otras personas van a confiarte sus cosas a ti, tú vas a ser el hombro de otras personas también. ok, muy bien. Pues nada, gracias por compartirnos pues tu testimonio, tu experiencia y bueno, solo decirles que nada, gracias por una vez más escucharnos, gracias por estar orando por nosotros. Y pues nada, que sepan que pues nosotros estamos contentos de hacer esto, de poder dialogar y de poder compartir con cada uno de ustedes. Bueno, mandamos un abrazo y un beso a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Esperamos que este testimonio, que lo que hemos dialogado el día de hoy sea para ustedes de bendición y pues estamos dispuestos a conversar con el que desee. Nuestras redes sociales, la parte de mensajería está disponible para que ustedes se puedan comunicar con nosotros, pedir algún consejo, darnos algún testimonio de lo que estén pasando, de lo que hayan atravesado o Dios haya hecho con ustedes. Estamos dispuestos a escucharles y siempre pues contentos por lo que Dios vaya a hacer con cada uno de ustedes. Así que Dios les bendiga, Los gracias por queremos acompañarnos una semana más y y nos vemos gracias la por siguiente compartir semana. tu testimonio y pues nada, nos vemos.